Bienvenidos un día más, una semana más, a nuestro rinconcito virtual donde analizamos, comentamos y celebramos todo lo que nos gusta del mundo de las series, las parejas que nos roban el corazón y, en general, todo lo que nos hace vibrar. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergirse en un nuevo vídeo que, déjenme decirles, está cargado de salseo, análisis y mucha especulación. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que les encanta y que ha generado ríos de tinta, tanto en la prensa rosa como en las redes sociales, Hande y Kerem. Esa pareja que nos enamoró en la pantalla y que, aunque el cuento de hadas televisivo llegó a su fin, sigue dando mucho de qué hablar. Específicamente vamos a desentrañar ese misterio, esa leyenda urbana, esa creencia popular que dice, la prensa les da suerte. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿Hay algo de cierto en todo esto? Pues agárrense porque vamos a investigar a fondo. Pero antes de meternos de lleno en este jugoso tema, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y así estar al día con todas las noticias, análisis y chismecitos del mundo del entretenimiento. Nos ayuda muchísimo y a ustedes les mantiene informados. Así que ya saben, denle clic al botoncito rojo y únanse a esta gran familia. Los esperamos con los brazos abiertos. Bien, ahora sí, manos a la obra. Hande Erçel y Kerem Bürsin. Dos nombres que resuenan con fuerza en el panorama actoral turco e internacional. Su química en la serie Sen Kalkam fue innegable, traspasó la pantalla y nos hizo creer en el amor verdadero, al menos por un rato. Su romance, aunque breve, fue intenso, apasionado y documentado hasta el último detalle por la prensa. Pero, ¿es cierto que toda esa atención mediática, toda esa cobertura exhaustiva, les trajo suerte? Para empezar, debemos definir qué entendemos por suerte en este contexto. ¿Hablamos de éxito profesional? ¿De incremento en su popularidad? ¿De oportunidades laborales que se abrieron gracias a la exposición mediática? Yo creo que un poco de todo. Y siendo honestos, es innegable que la relación entre Hande y Kerem, y la cobertura que le dio la prensa, catapultó sus carreras a otro nivel. Antes de Sen Kalkam, Hande ya era una actriz reconocida en Turquía, con varios proyectos exitosos a sus espaldas. Pero fue gracias a su papel como Eda YLDZ y a su romance con Kerem, que su fama se extendió por todo el mundo. Se convirtió en una de las actrices turcas más seguidas en redes sociales, su nombre apareció en las portadas de revistas internacionales y las marcas se peleaban por tenerla como imagen. Lo mismo ocurrió con Kerem. Él también tenía una trayectoria sólida en la actuación, tanto en Turquía como en Estados Unidos. Pero Sen Kalkam le dio una visibilidad global que antes no tenía. Su personaje de Serkan Bolat lo convirtió en un ídolo de masas, un galán irresistible que conquistó corazones en todos los rincones del planeta. Ahora bien, ¿fue la prensa la única responsable de este éxito? Obviamente no. Ambos son actores talentosos con carisma y profesionalismo. Sen Kalkam fue una serie bien hecha con una trama atractiva y una producción cuidada. Pero la prensa sin duda jugó un papel fundamental en la difusión y promoción de la serie y por ende en el aumento de la popularidad de sus protagonistas. Piénsenlo así, cada artículo, cada entrevista, cada foto que se publicaba sobre Hande y Kerem, era publicidad gratuita para la serie. La prensa rosa especialmente se encargó de alimentar el morbo y la curiosidad del público, creando una narrativa romántica que enganchó a millones de personas. Pero no todo fue color de rosa. La presión mediática también tuvo sus efectos negativos. Hande y Kerem fueron constantemente acosados por los paparazzi, sus vidas privadas fueron expuestas y analizadas hasta el más mínimo detalle, y se vieron obligados a lidiar con rumores y especulaciones constantes sobre su relación. Después de su ruptura, la prensa siguió siendo implacable. Cada uno de sus movimientos era vigilado, cada nueva relación amorosa era analizada y comparada con la anterior. La sombra de Sen Kalkam y de su romance con Kerem persiguió a Hande durante mucho tiempo. Pero a pesar de todo, ambos lograron seguir adelante con sus carreras y demostrar que son mucho más que una simple pareja mediática. Hande ha protagonizado varias series y películas exitosas, y ha seguido consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem también ha incursionado en nuevos proyectos, tanto en la actuación como en la producción, y ha demostrado su versatilidad y talento. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿la prensa les dio suerte?
Yo creo que sí, pero con matices. La prensa les dio visibilidad, les dio fama, les abrió puertas que quizás antes estaban cerradas. Pero también les impuso una presión constante, les invadió su privacidad y les sometió a un escrutinio público implacable. Al final, la suerte que les dio la prensa fue una moneda de dos caras. Por un lado, les trajo éxito y reconocimiento. Por otro, les costó su intimidad y les obligó a vivir bajo la lupa de los medios. Y aquí es donde entra en juego la inteligencia emocional y la capacidad de gestión de la fama. Hande y Kerem han demostrado tener ambas cosas. Han sabido aprovechar las oportunidades que se les han presentado, han sabido lidiar con la presión mediática y han sabido seguir adelante con sus vidas y sus carreras, a pesar de todo. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que la prensa realmente les dio suerte a Hande y Kerem? ¿O fue simplemente una coincidencia? ¿Creen que la presión mediática fue demasiado para ellos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Y hablando de comentarios, quiero recordarles que este canal se alimenta de sus ideas, de sus sugerencias y de su participación. Así que no duden en dejar sus comentarios, preguntas y sugerencias en la sección de comentarios. Estamos aquí para ustedes. Bueno, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya entretenido y que les haya hecho reflexionar sobre el poder de la prensa y su influencia en el mundo del entretenimiento. En resumen, hoy hemos analizado la relación entre Hande y Kerem y la cobertura mediática que recibieron, intentando responder a la pregunta de si la prensa les dio suerte. Hemos visto que la prensa, sin duda, jugó un papel fundamental en el aumento de su popularidad y en la difusión de su trabajo, pero también que la presión mediática tuvo sus efectos negativos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fanáticos de Hande y Kerem. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Adiós. Pero esperen, que la cosa no termina aquí. Hay mucho más jugo que exprimir de esta deliciosa naranja llamada Hande y Kerem y la prensa. Profundicemos un poco más en los entresijos de este culebrón mediático que nos tuvo a todos enganchados. Para entender realmente el impacto de la prensa en las carreras de Hande y Kerem, tenemos que analizar el contexto del mercado del entretenimiento turco y su particular relación con los medios. En Turquía, las telenovelas, o dizis como se les conoce allí, son un fenómeno cultural de masas. No solo dominan la televisión nacional, sino que también han conquistado el mundo, exportándose a decenas de países y generando legiones de fans. Y por supuesto con las dizis vienen sus estrellas, convertidas en ídolos y referentes para millones de personas. En este ecosistema, la prensa rosa juega un papel crucial. No solo se dedica a informar sobre los proyectos de los actores, sino que también se centra en sus vidas personales, en sus romances, en sus escándalos, en sus looks, en sus opiniones. En definitiva, en todo aquello que pueda generar clics, ventas de revistas y, por supuesto, audiencia. La maquinaria mediática turca es implacable. No hay respiro para las celebridades. Cada paso que dan es vigilado, cada palabra que dicen es analizada y cada foto que se toman es publicada y comentada hasta la saciedad. Y cuando hablamos de parejas como Hande y Kerem, la cosa se multiplica por 1000. Porque, seamos sinceros, ¿a quién no le gusta un buen romance? Y si ese romance se desarrolla en la pantalla, entre dos personajes que nos roban el corazón, la cosa se pone aún más interesante. La prensa rosa lo sabe y lo explota al máximo. En el caso de Hande y Kerem, la prensa jugó con la ambigüedad, con las insinuaciones, con los rumores. Desde el principio se especuló sobre la posible relación sentimental entre los dos actores. Se publicaban fotos robadas de ellos en situaciones comprometedoras, se analizaban sus gestos, sus miradas, sus sonrisas. Todo valía para alimentar la expectación y generar debate. Y cuando finalmente Hande y Kerem confirmaron su relación, la prensa se volvió loca. Era la confirmación de lo que todos sospechábamos. El cuento de hadas de Senkalkam se había hecho realidad. A partir de ese momento cada uno de sus movimientos se convirtió en noticia.
Sus vacaciones juntos, sus cenas románticas, sus declaraciones de amor. Todo era documentado y publicado al minuto. Pero como les decía antes, esta atención mediática tuvo su lado oscuro. La privacidad de Hande y Kerem se vio seriamente comprometida. No podían salir a la calle sin ser acosados por los paparazzi. Sus teléfonos móviles eran hackeados. Sus perfiles en redes sociales eran invadidos por comentarios de fans y haters. La presión era constante y asfixiante. Y obviamente todo esto afectó a su relación. Los rumores de crisis, de infidelidades, de celos. No tardaron en aparecer. La prensa se encargó de sembrar la duda, de alimentar la incertidumbre y de mantener al público en vilo. Y cuando inevitablemente la relación llegó a su fin, la prensa se regodeó. Otra pareja de telenovela que se rompía. Otro romance que terminaba en drama. La prensa se encargó de buscar culpables, de analizar los motivos de la ruptura y de airear los trapos sucios. Pero a pesar de todo este culebrón mediático, Hande y Kerem lograron salir adelante. Demostraron tener la fortaleza y la inteligencia necesarias para gestionar la fama y para seguir adelante con sus carreras. Hande, por ejemplo, ha sabido reinventarse y diversificar su trabajo. Ha protagonizado series de éxito en plataformas de streaming, ha participado en campañas publicitarias para marcas internacionales y se ha convertido en un icono de estilo y belleza. Kerem, por su parte, ha incursionado en la producción, ha participado en proyectos cinematográficos y ha seguido trabajando como actor en series de televisión. Ambos han demostrado ser mucho más que una simple pareja mediática. Han demostrado ser actores talentosos, profesionales comprometidos y personas con una gran capacidad de resiliencia. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿la prensa les dio suerte? La respuesta sigue siendo sí, pero con muchos matices. La prensa les dio visibilidad, les dio fama, les dio oportunidades. Pero también les quitó privacidad, les impuso una presión constante y les sometió a un escrutinio público implacable. La relación entre las celebridades y la prensa es un juego peligroso, un juego de intereses mutuos en el que ambos ganan y pierden. Y en el caso de Hande y Kerem, este juego ha sido especialmente intenso y complejo. Ahora, para cerrar este análisis, me gustaría compartir con ustedes una reflexión final. Creo que es importante recordar que detrás de las fotos, de los artículos y de los rumores, hay personas reales. Personas con sentimientos, con sueños y con miedos. Personas que merecen respeto y consideración. La prensa tiene un poder enorme, un poder que puede construir o destruir carreras, un poder que puede influir en la opinión pública y que puede afectar la vida de las personas. Por eso es fundamental que la prensa ejerza su trabajo con responsabilidad, con ética y con respeto. Y nosotros, como consumidores de información, también tenemos una responsabilidad. Debemos ser críticos con lo que leemos, con lo que vemos y con lo que escuchamos. Debemos contrastar la información, debemos evitar caer en los rumores y en las especulaciones y debemos recordar que detrás de cada noticia hay personas reales. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Recuerden dejar sus comentarios y sus opiniones abajo. Me encanta saber qué piensan. Y no se olviden de suscribirse al canal y de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y que tengan una semana fantástica. Adiós. Y recuerden, el mundo del entretenimiento siempre tiene algo nuevo que contarnos. Manténganse conectados.